La oración más corta de la Biblia es también la más poderosa para sanar. 5 palabras que pronunció el profeta Moisés que sanaron a su hermana Miriam de una lepra. 5 palabras que contienen un poder indescriptible de sanidad por toda enfermedad y se usa desde hace 300 años en el pueblo de Israel como una oración para sanar a los enfermos. Pero hay que saber usarla, hay que comprenderla y no simplemente usarla como un amuleto. Por eso es que he preparado este vídeo para explicarte el sentido profundo de esta oración y además enseñarte cómo puedes usarla de una forma increíble junto con agua, como una forma de ayudar a los enfermos a sanar. Veamos la fuente de esta oración en la misma Torá en la Biblia. Pongámonos en contexto. Miriam, la hermana de Moisés, habla mal de Moisés, su hermano. Junto con Aarón, quien también era hermano de los dos, hizo algo que llamamos Lashon Hará. Tengo un vídeo entero acerca del Lashon Hará, que es la lengua mala o la calumnia. Simplemente habló mal de Moisés por causa de la relación que él tenía con su mujer. Hay varias explicaciones acerca de qué esto significa, pero no es el tema del vídeo. El caso es que ella le criticó a él, y el castigo por esa calumnia fue el tzarat. Es un tipo de lepra que aparece en la Torá que se sanaba de una forma bastante increíble. Cuando los enfermos de esa lepra iban a los sacerdotes del momento, estos les encerraban por una semana para ver qué pasaba con esa lepra, y si seguía creciendo, entonces se les declaraba leprosos y ellos tenían que pasar un proceso de purificación que terminaba con unos sacrificios especiales. Si eso no se seguía desarrollando, simplemente el Coel les declaraba puros y ya está. Lo más interesante de eso, esto iba a partir de lo que el sacerdote declaraba. Si el sacerdote declaraba puro, era puro. Si declaraba impuro, era impuro. Pero lo importante de nuestra historia es que cuando Moisés ve que su propia hermana está siendo castigada por su causa porque Dios está defendiendo su propio honor, entonces empieza a clamar a Dios. No clama a Dios para que le defienda ni para que le proteja, sino que clama a Dios para que sane a Miriam y no tenga en cuenta su propio honor. Y aquí está la primera clave de esta oración. Moisés era el más humilde de los hombres sobre la tierra, así atestigua la misma Torá, y pidió, desde la humildad, no castigues a nadie por mi causa y por mi honor. Mi honor no me importa, a mí me interesa el bien ajeno, así que simplemente sánale a mi hermana. Y como te decía, el contexto es súper importante porque esta es la actitud que tú también vas a tener que adoptar si es que quieres usar esta oración para ayudar a alguien a sanar. Si uno hace esta oración desde el ego, desde la voluntad de recibir honor, esta no funcionará. El hecho es que después de esta historia, allí llega el versículo de nuestra famosa oración y dice así el texto en hebreo: Vaitzak Moshe, Ladonai leemor el narrefa, nala. Así está escrito en el libro de Bamidbar o de los Números, capítulo 12-13, y en español, sería y clamó Moisés al Eterno: por favor, él, Dios, sánale ahora. Una oración que tiene solamente 5 palabras en hebreo, solamente 11 letras él, narrefa nalá. Eso es todo. Moisés, quien supo estar delante de Dios orando 40 días y 40 noches, nada más que eso, que no tiene ningún problema por alargar por días sus oraciones, decide hacer una oración solamente de 5 palabras y 11 letras. Obviamente que esto es algo que nos tiene que llamar muchísimo la atención y tenemos que preguntarnos el por qué. Moisés sabía que si por un asunto familiar, si por un asunto personal alargaba mucho las oraciones, la gente diría, claro, cuando es una cosa suya, pues él está muy preocupado, cuando son cosas nuestras, pues no tanto. La actitud de Moisés es diferente. Dice el Zohar que Moisés no quería molestar al rey por asuntos personales y simplemente recordó estas palabras porque sabía que estas palabras están insinuando a un nombre divino de sanidad y simplemente
Quería recordarle al Creador y pedirle al Creador que sanara a su hermana y no tuviera en cuenta su propio honor. Y por eso es que por los demás pudo estar 40 días y 40 noches. Cuando el pueblo de Israel pecó en el becerro de oro, pero para él, para un asunto de la casa, él hizo algo corto, no llamó mucho la atención porque no era el punto. Moisés entendía que estaba aquí para hacer su propósito, que era servir al pueblo. Y cuando era algo para él quería que esto no se exteriorizara como un acto muy grande. Hoy en día, a veces si miramos a nuestras vidas, quizás podemos ver lo contrario. Estamos muy ocupados en nosotros mismos. Hacemos y gastamos mucho tiempo por las cosas que tienen que ver con nosotros y poquito con los demás. Y yo creo que es cuestión de llegar a un equilibrio. Tampoco se trata de no ocuparnos de nosotros mismos. Ocuparnos de nosotros mismos es un medio imprescindible para hacer nuestro propósito por los demás en este mundo. Si no nos cuidamos a nosotros, si no nos preocupamos por nosotros, ¿cómo vamos a poder ayudar a otros? Sin embargo, Moisés lo tuvo pero que muy claro. Pero vamos a analizar el rezo palabra por palabra. El na refaná la vamos a la primera palabra, que es la palabra él. Él es uno de los nombres de Dios. De hecho, se traduce como Dios. Y si te fijas, es de alguna manera una forma acortada de la palabra Elohim. Sí, de alguna manera es como las dos primeras letras de ese nombre. Pero si Elohim, como veremos después, es el atributo de justicia que equivale en la Sefirot a la Sefirá de Geburá, él en la Cábala es el nombre que tiene que ver con la Sefirá del Gesed, que es el lado de la bondad, de la gracia divina. Esto lo vemos en diferentes lugares, por ejemplo en el Salmo 52, donde está escrito Gesed el Kol Hayom, es decir, la bondad del de Dios. Todo el día es todo el día. O como vemos por ejemplo en el libro del Éxodo, cuando Dios revela en el capítulo 32 o 33 los 13 atributos de misericordia, donde está escrito allí uno de los nombres de uno de los 13 atributos de misericordia es el Rahum Behanum, el Dios Rahum, que es misericordioso y piadoso. Entonces hay diferentes nombres y cada nombre equivale a un atributo divino. Cuando Moisés pidió a Dios por sanidad, él pidió en este nombre, que es el nombre de la gracia divina, de la bondad divina. En el Salmo 50 vemos los 3 nombres, uno después del otro. Está escrito allí, el Elohim Adonai ha hablado y llamó a la tierra. Él es el nombre del Gesed. Elohim es el nombre de la Gebura, del rigor, de la justicia. Y Adonai, o el Eterno, es el nombre de Tiferet, que es el centro, al que llamamos Rayamim, misericordia. Porque hay una diferencia muy grande entre la misericordia y el Gesed, la bondad o la gracia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno tiene misericordia de alguien, sabe que esa persona por el juicio merecería otra cosa, pero va más allá del juicio y le da bondad. Sin embargo, tiene constancia de su lado que merecería juicio y tiene misericordia. Pero el Gesed, la bondad, la gracia, simplemente no mira nada de lo malo, simplemente da. Por lo tanto, lo que Moisés le está diciendo a Dios es: Dios, ahora por tu bondad, por tu gracia, sin ver lo que ella merece o no merece. Simplemente sin que ahora tengas que poner en juicio si lo merece o no, por tu gran bondad y misericordia. Y sigue el texto diciendo el na es por favor, es como una petición, por favor. Y tiene también un nivel muy profundo este por favor, porque la palabra na tiene valor numérico 51. Nosotros sabemos que el entendimiento en Biná tiene 50 portones, los 50 portones del entendimiento. ¿Sí? Nun Sher Biná. Pero este, por favor, va más allá, es 51. Quiero ir más allá de que haya ningún motivo comprensible por el cual se revela tu Gesed, porque el Gesed más grande, este Gesed de él, tiene que ver con, aunque tiene que ver, con la Sefirá de Gesed,
pero su raíz en los 13 atributos de misericordia va mucho más allá de lo que podamos ni siquiera imaginar y comprender. Y sigue diciendo el na-refá. Refá es como un verbo imperativo de sanar, como sana. Y esta palabra es una palabra muy interesante porque si tú tomas esta palabra refá y le unes un el, que es el nombre que hemos visto, nos queda la palabra Rafael, que es el nombre del ángel de la sanidad. Moisés está insinuando este ángel, pero nunca le pide al ángel. En el ángel primero está Refá y después él. En esta oración primero está él y después está Refá. Porque primero Dios, pedimos a Dios, no pedimos, Dios no lo quiera a los ángeles, pero él está insinuado aquí porque en todo acto de sanidad él aparece. Y ahora vamos con la cuarta palabra, el na-refaná. Otra vez se repite esta nun, alef, na. Pero hay discusión del significado. Como sabéis, hay veces que hay la misma palabra en hebreo con diferentes significados. Una palabra hebrea puede tener 3, 4 significados a veces. Y lo mismo pasa con esta palabra. Algunos traducen este nanó como un por favor, sino como una hora. Sí, esta palabra puede significar o por favor, pero también puede significar ahora. Si dijéramos que quiere decir otra vez por favor, es que está pidiendo doblemente, doble petición, es como por favor, te lo ruego. Pero también puede decir ahora. Y si nosotros decimos ahora, entonces el significado cambia y la explicación se queda mucho más profunda, como veremos. La última palabra es la a ella. Sería el na. Dios, por favor, refánala, sánale a ella. ¿Pero por qué pediría Moisés que Miriam fuera sanada ahora? Esto lo vemos en la respuesta de Dios, y entonces todo se puede entender más a fondo. Hemos dicho que Miriam se quedó enferma de lepra. ¿Y quién era el que sanaba la lepra? Normalmente era el Cohen. Obviamente Dios era el que sonaba, pero todo era hecho a través del Cohen, el sacerdote, como lo explica la misma Torá, y ya hemos explicado en el principio del video. El Cohen también equivale a la Sefirá de Geset, por ejemplo, mientras el Leví equivale a Geburá, Israel a Tiferet, pero el Cohen equivale al Geset. Igual que el nombre con el que Dios pidió era el Geset, también el sacerdote que solía sanar a los leprosos era el Gesed. Quiere decir que Moshe entendió que esto es lo que está pidiendo normalmente sanas con el Cohen. Yo te pido que la raíz de tu nombre, en ese mismo lugar, sea ahora el que sane a mi hermana Miriam. Entonces, ¿cómo sucedía todo a través del Cohen? Cuando alguien tenía algo de lepra, iba al Cohen, lo enseñaba. Este no sabía exactamente si era o no. Tenía que esperar a si algo se extendía más y lo encerraba una semana. Sí, se dice así, encerrar. Pero ¿cómo lo apartaba una semana para ver si se iba a expander más o se iba a hacer impuro aún más? Entonces, una vez que había pasado una semana, lo volvía a ver, y si se había extendido, lo declaraba impuro. Por lo tanto, eran 7 días más. Por lo tanto, es como si de alguna manera Moisés le estuviera Dios, por favor, que la lepra de mi hermana no tenga que ser sanada igual que lo es a través del Cohen por 14 días. Sanale ya desde antes, ahora que no tenga que pasar ese proceso. ¿Qué le responde Dios? Si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no debería ella esconderse avergonzada por 7 días? Sea encerrada fuera del campamento 7 días y después será traído de nuevo. Es decir, Dios recibió la oración de Moisés en parte. En vez de que su proceso tarde 14 días, le tardaría solo 7 días, pero no puede ser. Ahora, a eso se le llama endulzar el juicio. El juicio no hay que anularlo. ¿Por qué? Porque todo viene para bien, todo viene a la persona para que ésta aprenda una lección, todo viene a la persona para llevarle a un lugar mejor. Y a veces anular el juicio, en vez de hacerle un bien a la persona, le estamos haciendo un mal.
Lo que hay que hacer es endulzar el juicio. En vez de 7 días, en vez de que a una persona se le decrete, Dios no lo quiera. La muerte se le puede decretar algo que pueda ser llevadero y que aprenda la misma lección. Eso es lo que hacemos a través de esta oración, endulzar el juicio de la enfermedad. Y hasta aquí la explicación de esta oración en la Biblia, en la Torá. Y ahora vamos a ver qué dice la Cábala. El Zohar dice claramentelo, y clamó Moisés al Eterno, diciendo, el Na-Refan Alá. Este es el secreto del nombre sagrado de las 11 letras. Por si no lo sabías, en la Cábala hay diferentes nombres, hay 72 nombres de Dios, o el nombre de las 42 letras llamado el Ana Be Koach. Tengo un vídeo de ese nombre, lo puedes ver aquí, en la etiqueta que te dejo arriba. Y dice el Zohar que hay otro nombre, que es el nombre de sanidad de las 11 letras que hay en estas 5 palabras del Na-Rifan Alá. Los sabios de la Cábala dijeron que cuando nosotros decimos esta oración tenemos que especificar cada letra y letra en hebreo de esta oración. No decir el Narfan Alá saltándonos o comiéndonos letras, sino diciendo cada palabra 11 letras y tener la Kavanah, tener la intención de despertar el Jese divino para endulzar el juicio del enfermo. Esto es lo que podemos hacer. Algunos dicen repetir 10 veces esta oración, pero hay una cosa que solemos hacer con los enfermos que es algo maravilloso. Nosotros sabemos que los profetas, cuando tenían algún ideal, siempre lo intentaban traer haciendo alguna señal en el mundo físico. Podemos ver eso mucho en el profeta Jeremías, que Dios le dice, haz esto y haz esto con una ropa, o estírate así, haz esto así. Esto simboliza que al reino de Israel le va a pasar esto y esto y esto. Lo que hacemos aquí abajo, con algo físico, puede representar realidades espirituales. Entonces esto es algo que tenemos que saber, y todos los profetas lo hacían. Traían una ropa, la partían, esto es que se va a dividir el reino de Israel y el reino de Judá. Todos los ejemplos que te puedo dar, que ahora me vienen a la mente. Estos siempre los profetas hacían eso. Los sabios de la Cábala fueron detrás de ello y dijeron que esta oración es, bueno, hacerla de la siguiente. Uno puede decir estas palabras y de alguna manera cada vez que dice una letra, tirar una gota de agua. Si tienes una botella de agua en otro lugar, en otro balde o en otro lugar, y cada vez que tiras una gota de agua decir una letra ELNA, cada letra una gota, hasta que tiras las 11 letras de agua. Esta agua la vas a guardar y le vas a dar de beber esto al enfermo. No porque digamos que estas son aguas mágicas, sino es una forma, de alguna manera, de que nuestra oración esté también aquí de alguna manera representada, y que hagamos partícipe de una forma mucho más sentida y hagamos crecer la fe de aquel que lo va a beber, y de alguna manera eso va a aumentar su fe, eso va a aumentar su confianza, va a poder sentirlo más y eso le va a ayudar más. Tampoco tenemos que confiar en el agua como en un agua mágica, pero sí el hacer señales y simbolismos tiene un gran poder y es algo que fue hecho desde siempre. Por lo tanto, esto lo podemos hacer, y quien quiera hacerlo aún mejor, puede hacer esto durante 10 días. Si quieres hacerlo aún mejor, haz esto en el alba, antes de que salga el sol, esta oración en el agua, y después se la das a aquel enfermo por el que estás haciendo la oración, y después de 10 días así escribe Rabbeinu Yosef Yaim de Bagdad y otros sabios. Y eso es algo que he visto hacer, y creo que esto puede ayudar muchísimo. Es una forma de oración muy dinámica, muy fácil, muy sencilla, y creo que podemos ayudar así a muchísima gente. El nivel más alto de esto es que alguien lo haga en el Kohen, que es el lugar más santo de Jerusalén, antes de la salida del sol durante 10 días, y que después esa agua se la beba el enfermo. Pero eso es ya innecesario. Se puede hacer, es decir, no innecesario, tiene su gran nivel, pero no es que no lo puedas hacer en tu casa. Y de nuevo,
No es que si haces tu oración por la sanidad pidiéndole Dios misericordia como se ha hecho siempre, no es que no va a funcionar y que solo funciona eso. Eso es otra forma para de alguna manera facilitar más. De alguna manera acercar más toda esta experiencia tanto a la persona como al enfermo. Y está probado por nuestros sabios que eso tiene una gran fuerza. Shalom.